Mis amigos de Joca's Kitchen, gracias por estar aquí de nuevo. Miren, aquí les tengo esta deliciosa receta, especial para los que amamos los aros de cebolla empanizados. Bueno, empanizar también es un arte, les muestro. Comenzamos pelando una cebolla grande. Y ahora vamos a cortar aros aproximadamente del mismo tamaño. Los voy a cortar aproximadamente de 1 centímetro. Ahora los separamos con cuidado para que no se nos rompan. Vamos a separar todos los aros y al mismo tiempo les voy a ir quitando esta telita, porque así hace que se adhieran los demás ingredientes que vamos a utilizar. Reservamos nuestras cebollas y ahora vamos a hacer una rica mezcla para nuestras cebollas antes de empanizarlas. Comenzamos con 2 tazas de harina, ya la tenía tamizada. También aquí tengo media cucharadita de sal, una pizca de pimienta, una cucharadita de polvo de hornear, un huevo y 300 mililitros de cerveza negra. Yo la tenía a tiempo. Vamos a incorporar muy bien. Está perfecta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es a tomar nuestras cebollas y a sumergirlas bien en la preparación que hicimos. Vamos a moverlas, a mezclarlas bien para que se impregnen. Ahora las voy a pasar al empanizador. Yo lo que estoy utilizando aquí es panko para empanizarlas. Puedes utilizar también el empanizador regular que consigan, pero ese es mi favorito. Vamos a empanizarlas bien. Ustedes verán lo crujientes y deliciosas que le van a quedar sus cebollas. Muy bien, quedan muy bien empanizadas. Las vamos reservando y haciendo lo mismo con las demás. En mi sartén voy a poner aproximadamente 4 tazas de aceite. Ahora que está bien caliente mi aceite, voy a agregar mis cebollas. Entonces sacamos del fuego y vamos a poner a escurrir en una toalla de papel o con su escurridor que acostumbren a utilizar. Miren qué hermosas y crujientes quedaron nuestras cebollas.